Buenas, ¿qué tal? Vamos a charlar un poco sobre el polinomio de Taylor, que es el tema del último práctico. Bueno, acá está el teorema de Taylor, que básicamente lo que me está diciendo es que si tengo una función que tiene n derivadas, o sea que es derivable n veces en un puntito A, bueno, entonces hay un polinomio que la aproxima muy bien, ¿sí? Hay un polinomio que existe, un único polinomio además, es uno solo. Acá está el polinomio que la aproxima muy bien. ¿Qué quiere decir la aproxima muy bien? Bueno, básicamente lo que nos está diciendo acá es que tu función f es igual al polinomio más un error. Y ese error es chico, ¿en qué sentido? En que este error que está aquí es un infinitésimo de orden mayor que x menos a a la n. ¿Qué es eso? Básicamente que el error, vamos a poner el error acá, el error es, o el resto también se le dice, el resto, cuando lo divido entre x menos a la n, esto tiende a 0. ¿Ah? Perdón, puse n acá, nada que ver. Cuando x tiende a A, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando entonces? Que cuando x tiende a A, el resto se hace 0 mucho más rápido, o más rápido, mejor dicho, no sé qué tanto más, que lo que lo hace x menos a la n. ¿Ah? Lo hace más rápido. ¿Qué tan más rápido? Bueno, lo suficiente como para que dé 0. Es el límite. ¿Ah? Muy bien, o sea que es una aproximación buena en ese sentido. Y bueno, lo bueno de este teorema es que además tengo una fórmula, ¿no? La fórmula es bastante sencilla, digo, está bueno tener una fórmula, no siempre se tienen esas cosas. Aquí está la fórmula del polinomio. ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo esto funciona. Por ejemplo, este ejemplo que voy a poner es uno del práctico, que este es el 2D, ¿tá? Que me pide calcular el polinomio de Taylor de la función e a la x de grado 4 y es centrado en 0. También me piden 1, pero vamos a hacerlo en 0. ¿Ah? Este es bastante conocido, este ejemplo. Y bueno, por definición nomás, esto es, bueno, esta sería mi f, ¿no? Entonces, esto sería f en 0 más f' en 0 por x más f segunda en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado más f tercera en 0 sobre 3 factorial por x al cubo, opa, más f cuarta, vamos a ponerle ya, la derivo 4 veces, ¿no? Evalúo en 0, divido entre 4 factorial y pongo x a la 4. Vamos a hacer esas cuentas. Fíjense que como f de x es la x, entonces f' de x es la x, f segunda de x es la x, entonces todas las derivadas son iguales, ¿no? Lo que quiero decir es que entonces cuando derivo la primera derivada evalúa en 0, vamos a verlo así. F de 0 es igual a la primera derivada evaluada en 0, igual a la segunda derivada evaluada en 0, igual a la tercera, así hasta la cuarta. A la cuarta yo le pongo el 4 porque no voy a poner 4 primas. Y esto es e a la 0, igual 1. ¿Tá? O sea que todos esos numeritos que aparecen ahí es el número 1, ¿no? ¿Tá? Entonces voy a borrar esto porque no me importa mucho, digamos. Entonces el polinomio este es, lo voy a poner acá, polinomio de orden 4 de a la x en 0 es igual, bueno, 1 más x cuadrado sobre 2 más x, bueno, 2 factorial, 2 factorial es 2, ¿no? Pero lo pongo igual así, 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Otro ejemplo, seno de x, no sé si está, hay uno en el práctico pero está centrado en otro punto. Vamos a hacer el polinomio de grado 5, no sé, de seno de x en 0. Entonces, para calcular este polinomio, ¿qué necesito? Necesito cuánto vale f de 0, que vale 0, porque es el seno de 0. F' de x, que fíjate que vale coseno de x, que cuando lo evalúo en 0 me da 1. Muy bien. Después tenemos f segunda de 0, que es lo mismo que... fíjense, la derivada segunda del seno de x es menos seno de x. Entonces menos seno, pero evaluado en 0 me da 0 de nuevo. La derivada tercera de x, la voy a poner acá, es cuando derivo una vez más me queda menos coseno de x.
Que cuando evalúo en 0, a ver, sí, está bien. Cuando evalúo en 0 es menos 1. Y después viene la derivada cuarta, puse el polinomio de grado 5, ¿no? La derivada cuarta, bueno, en x es seno de x. Que evaluado en 0 me da 0. Y la última derivada, vamos a ponerla acá abajo, después la borro de nuevo. La última derivada es derivar el seno de x, me da coseno de x, que cuando evalúo en 0 me da 1. Así que esas cuentas no son difíciles, digamos. O sea, la conclusión de esto es que el polinomio de grado 5 del seno de x es en 0 es igual. Fíjense, primero viene f de 0, que es 0. Después viene la derivada, la primera que me dio 1. Entonces me queda x menos a 0, recuerden. Bueno, después viene f segunda, pero f segunda vale 0, así que no va. Después viene f tercera, que es menos 1, así que viene menos x cubo sobre 3 factorial. El término cuarto también da 0 y el término quinto, digamos, da 1 de nuevo, así que es más x a la 5 dividido 5 factorial. Recuerden que el factorial siempre está porque está ahí, ¿no? Así que el polinomio de Taylor es este que está acá. ¿Está? Entonces ahí vimos dos ejemplos. Vamos a ver un segundo cómo se ve esto en GeoGebra, para que vean cómo aproxima, ¿no? Entonces, por ejemplo, el seno de x. Ahí está. Muy bien. Y vamos a empezar a poner su polinomio. Entonces, dijimos que el polinomio de grado 1 era x. ¿Está? Fíjense que el polinomio de grado 1 es como aproximar con la recta tangente, es lo mismo. Muy bien, ¿qué pasa si le empiezo a agregar órdenes? ¿Cuál era el polinomio de grado 3? Era menos x cubo, las cuentas que hice recién, ¿no? Sobre 3 factorial. Y ahí está, el naranja es la aproximación, ¿no? Ven cómo aproxima bastante mejor. Ahora le agregamos el quinto término que calculamos recién, que era x a la 5 dividido 5 factorial. Ahí está. Y va aproximando cada vez más. Si yo agrego más términos, este ya no lo calculé, pero es este, créanme, a la cuenta si no. Digo, hay un patrón acá, ¿no? Que se ve. Y si sigo agregando términos, el polinomio de Taylor, en un comienzo uno le esperaría que aproxime mejor. Eso no tiene por qué pasar en general, pero con este ejemplo sí, digamos. Mientras más términos agrego, aproxima bastante mejor. O sea, hay que... Cuando digo que aproxima mejor me refiero a que se expande más la gráfica, ¿no? Que la naranja, vieron que a partir de 5 acá deja de aproximar bien. Bueno, cuando estoy agregando términos, en realidad voy aproximando cada vez más lejos. Capaz que si agrego 5 términos más, aproximo hasta 10. Hasta el número x igual 10. Digo que eso en general no tiene por qué pasar, porque la aproximación de Taylor, en un comienzo del teorema, es local nomás, ¿no? Me dice, bueno, acá mira, te aproximo cerca del 0. Eso es importante mencionar. Podría haber traído un ejemplo donde no anduviera esto que estamos viendo, esto que se vaya pegando cada vez más en todo el eje real, ¿no? Bueno, muchos comentarios ahí, no importa. Bueno, y esto es el polinomio de Taylor. Este es el primer teorema del práctico, el teorema fundamental del práctico, pero hay unas consecuencias más, digamos. Y acá viene otro. Este que está súper interesante. Consecuencia de Taylor. Que me dice que si f es derivable n veces en A, y todas las derivadas valen 0, excepto la última, la n. ¿Está? Bueno, entonces, si n es par y esto es positivo, f tiene un mínimo relativo. Si n es par y el coeficiente de este vale negativo, entonces tiene un máximo relativo. Y si n es impar, no tiene extremos. O sea que este es un criterio de clasificación de extremos que está bueno. Que va más allá de aquel que mirábamos nosotros. El que mirábamos nosotros en los prácticos pasados era estudiar el signo de la derivada. Que en cierta forma estábamos mirando si f segunda era positiva o no. Eso es lo que hacíamos. ¿Tá? Porque veíamos si la derivada cambiaba de signo, ¿no? Y si cambiaba de signo venía creciendo y no sé qué, o decreciendo. Bueno, hacíamos cosas de esas, ¿no? Bueno, este es otro criterio que estaba súper útil, que es mirar la última derivada no nula. Muy bien, que es consecuencia de Taylor. Y el último término para repasar es este. Hay una fórmula para el resto. O sea, el polinomio de Taylor, el resto, si yo hago el polinomio de grado n, lo que es el resto, el error, hay una fórmula para calcularlo que en realidad no te permite calcularlo con precisión, ¿no? Pero te permite hacer estimaciones que son muy importantes. Entonces lo que me dice este teorema es que el resto se puede calcular así. Primero hay que tener una derivada más y encima no solo en A, ¿no? En todo un entorno de A. Pero bueno, si pasa eso, entonces el resto se puede calcular como derivo una vez más
evalúo en un punto, este punto no lo conozco, ¿sí? Es como el del teorema del valor medio. Entonces, está. X menos a a la n más 1 dividido n más 1 factorial. ¿Tá? Y además, este punto depende de X. Y bueno, lo único que sabemos que está acá. Que está entre A y X. O entre X y A, depende de quién es más grande, ¿no? Si A o X. Y esta fórmula es útil, digamos. Ya vamos a ver. Muy bien, ese es el repaso, digamos. Y un par de ejemplos.